vamos a recapitular en cierta forma qué fue lo que vimos en la última clase que vimos, ¿verdad? La anterior, que si se recuerdan ustedes fue que vimos algunos temas enfocados a herramientas de calidad que utilizan principalmente en Japón. Vuelvo y repito, no son las únicas. Son, digamos, las principales o las que más, incluso acá en Latinoamérica también nosotros las llegamos a ocupar, ¿verdad? También eso tiene mucho que ver. Pero se trata de la manera de ligar con este país porque el enfoque de la unión número 2 fue este, fue el concepto de cómo Japón actualmente, de una isla que es actualmente en este preciso momento, ahora es, o es, mejor digo, se ha logrado mantener como un pilar, digamos, en aspectos de calidad, innovación, tecnología, de su pequeño rincón, ¿verdad? Hasta lo que es hoy en día. Entonces, esos son los temas, perdón, que logramos ver. Fue el ciclo de Deming, Kaizen, la trilogía de Kuran, TPS, Oshinkanri, estandarización, el Pokayoke, gestión visual y el Kanban que estuvimos nosotros viendo la semana antepasada. Y en este caso, también quería como volver como a reafirmar ciertos tópicos que son muy importantes también para lo que es Japón y no se diga para nuestro lado, ¿verdad? En este caso, hablamos del tema de la resistencia al cambio. ¿Qué tan difícil es que yo diga sí cuando se me modifica algo de mis parámetros, de mi formación, de mi día a día, de mis trabajos, en cierta forma, ¿verdad? O el hecho de que yo haga algo adicional, una actividad nueva, ¿verdad? Que nunca había hecho en toda mi vida, ¿verdad? Y me van a hacer en la empresa, por ejemplo, donde yo trabajo, voy a comenzar a hacer algo que nunca había hecho y me lo están forzando, se puede decir, en cierta forma. Entonces, siempre la resistencia al cambio siempre está ahí. Lo que ha funcionado, digamos, de forma, por decirlo así, metodológica en Japón es de que la resistencia al cambio no funciona como tal, no es como una resistencia, sino es que se maneja un pensamiento de innovación, un pensamiento de hacer algo nuevo de la mejor manera posible, más fácil y que me va a reducir el tiempo de trabajo que actualmente estoy recibiendo o actualmente estoy haciendo. Bajo esa perspectiva, el japonés promedio lo que dice él, ok, me vas a enseñar a hacer algo nuevo, me vas a enseñar a hacer esta actividad de la mejor manera, ok, de acuerdo, hagámoslo. Incluso no hay pretextos, no hay dudas, simplemente dime qué hay que hacer, cuál es el procedimiento, cuál es el paso a paso, cómo lo debemos de hacer. Entonces, bajo ese enfoque, nosotros en Latinoamérica sí manejamos este término, ¿verdad? Y allí donde ustedes ven en pantalla, por ejemplo, el temor al poder aprender nuevas destrezas, fallos de información, desinformación también, por eufemismo, por ejemplo, las amenazas de los expertos, ¿verdad? O el poder, o los jefes, ¿verdad? Aquellos que saben, digamos, de cierta forma. Poca flexibilidad en la organización, ¿verdad? No me permite aprender, ¿verdad? Si yo me equivoco, me acaban de decir que me despiden. O sea, y me acaban de enseñar este mismo momento, ¿verdad? Entonces no tengo ese margen de aprendizaje, por ejemplo. Resistencia a experimentar, eso ya se influye como persona, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa facilidad, todos nosotros como seres humanos. Hablamos de Japón, sí, que ellos como tienen esa cultura, recuerden, desde niños, ¿verdad? Que en el caso de nosotros sí tenemos cierto freno, ¿verdad? Que cuando nos cambian un sabor de la soda que no nos gusta o de la comida, mejor la rechazamos, la botamos, decimos que no nos gusta. Son tópicos que acuérdense, por estar en una isla, estar rodeado completamente por el mar, tienen limitados recursos, tienen una cantidad bien específica para cada individuo dentro de Japón que no les permite decir, no quiero esto, no lo voy a ocupar. Es parte del día a día de ellos. Entonces, esos son como algunos tópicos que sí a nosotros sí nos va, de una manera u otra, nos vamos adquiriendo, digamos, en cierta forma de a día. Igualmente hay un tema de el problema de la no calidad. Aquí identificamos lo que son fallas y sus propias definiciones. O sea, ¿qué le vamos a llamar falla? Acuérdense ustedes que han habido ciertos momentos donde una falla se ha vuelto como un nuevo invento o algo innovador completamente y es un error, es algo que no estaba planificado, no se había evaluado, etcétera, etcétera. Pero eso también es parte de un comportamiento que nos dice a nosotros que tenemos que interpretar cómo nuestro alrededor, cómo nosotros nos comportamos ante las diferencias o ante los diferentes cambios que suceden en mi entorno. Entonces, es ahí donde aparecen todos esos aspectos como los reprocesos, desperdicios, retrasos, equivocaciones, paro, inspecciones excesivas, desorganización, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de problemas
que ocurren actualmente y que nosotros posiblemente, porque algo completamente nuevo, no lo hemos logrado identificar como algo positivo, o porque me interfiere en mi actividad normal, o porque no tengo suficientemente tiempo para poder solventarlo, ¿verdad? Para poder quitarlo, eliminarlo, decimos nosotros. A todo esto se le debe sumar lo que son el tema de gastos, ¿verdad? O sea, cuánto me cuesta el pagar horas extra, cuánto me cuesta de mi tiempo, ¿verdad? Laboral, hacer esta actividad adicional que no estaba contemplada, ¿verdad? Entonces puede ser que tenía un cumplimiento, tenía que hacer algo importante y no lo voy a hacer debido a que tengo que estar trabajando por un desperdicio que salió, por algún valor que no pude definir de dónde obtuve ese dato, según lo que yo estoy haciendo. Igualmente, la menos productividad es un factor que me influye, digamos, directamente a los aspectos de los costos dentro de un proceso cualquiera, independientemente sea en una empresa, en mi casa, aquí en la clase, por ejemplo, ¿verdad? Es independiente de todos esos puntos. Ahora bien, algo que ustedes tienen que también saber es de que es importante identificar de una forma u otra que existe esto que le llamamos el iceberg de costos de calidad. El iceberg, como ustedes lo pueden saber o como ya han visto en otras quizás asignaturas, solamente podemos visualizar cierto porcentaje de problemas. Solamente cierto porcentaje. No se puede identificar todos. Principalmente nosotros somos muy reactivos como latinoamericanos, ¿verdad? Es decir, que si yo veo un sobrante, lo que hago es agarrarlo, ponerlo como desperdicio, lo boto, ¿verdad? Lo eliminamos, simplemente. Posiblemente no voy a ponerme a pensar por qué motivo salió ese desperdicio, si era desperdicio o no lo podía, digamos, en cierta forma reutilizar, según la actividad, digamos, en dado caso o errores, ¿verdad? Que pueden ocurrir en el mismo proceso o la actividad que yo estoy realizando. Es ahí donde nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder considerar, digamos, cómo podemos identificar todos esos temas de costos, ¿verdad? Dentro de una actividad y qué tanto podemos nosotros mejorarlo o eliminarlo o quitarlo, en este caso. Ahora bien, hay costos que son hundibles, ¿verdad? O sea, hay costos que son permanentes, no los puedo modificar y son parte del sistema. Entonces, esos obviamente no podría ser mayor cosa, pero lo que sí tienen que ver con una actividad que yo realice o lo que digamos así, la actividad me exige a realizar, sí tengo que tener claro cómo funciona. Dentro del enfoque japonés, estimados, todo esto se ve como un sol, ¿ok? Es decir, que esa línea rojita que está en medio realmente no se evalúa así, o sea, se ve como todo el paquete, o sea, cuando nosotros vemos, o mejor digo, cuando el japonés promedio tiene una dificultad con respecto a un tema de actividades, él tiene que evaluar todo, toda la metodología, o sea, cómo se encendió la máquina, por ejemplo, cómo se encendió la máquina, quién encendió, a qué hora se encendió, qué hora era, qué calor, cuánto era el calor que teníamos en ese momento, había estado haciendo algo la máquina en ese momento o anteriormente antes de encenderla, si fuera a ser caso. Veamos en una parte administrativa, quién encendió la impresora, quién inició la actividad, quién mandó el primer correo. Entonces, todos esos aspectos son los que se van evolucionando y van evaluando en el aspecto japonés, ¿verdad? En el personaje japonés. Ok. Bueno, ya con esto nos vamos a ir despidiendo, digamos, de la última parte de nuestra clase. Este que ya digamos el último tema que íbamos a ver el día de hoy. Relativamente es bastante corto, ¿ok? Posiblemente hasta quizás sea menos el tiempo que vamos a estar acá, pero vamos más o menos con el tiempo, ¿ok? El tema que tenemos actualmente que ver se llama metodología y herramientas para la solución de problemas usados en Japón. ¿Cuáles son esas metodologías? ¿Cuáles son esas herramientas que vamos a estar viendo? Bueno, principalmente son análisis de causas raíces, 5 por qué, diagrama de Ishikawa, la muestra, el histograma, el SMED, Gemba Walk y FODA, ¿verdad? Todas esas herramientas actualmente siguen siendo funcionales, ¿verdad? Dentro de lo que es la retórica de un país como el Japón. No significa, vuelvo a mencionar, que sean las únicas, sino que estas son parte de las que normalmente incluso nosotros utilizamos en las empresas acá en El Salvador, de forma general, ¿verdad? A manera de introducción, solamente aquí presento y menciono algunos tópicos que se van a estar viendo en este tema, en donde vamos a poder plantear definiciones, metodologías y algunas cositas que nos pueden servir para poderlas aplicar. Me queda muy claro de que por ser, digamos, una clase virtual, en este caso no podemos ver los formatos físicos, ¿verdad? Que es lo que normalmente nosotros tenemos que estar trabajando.
Incluso para la unidad número 3, sí hay formatos que ya los pueden incluso descargar desde ya, ¿verdad? En la plataforma, ¿verdad? Ahí los van a poder descargar en los recursos didácticos que tenemos actualmente ahí. Y lo importante aquí es de que ¿cómo les puedo decir? Estos formatos son, digamos, utilizados de esa manera como se presentan o podemos mejorarlos. Eso es lo más interesante de este punto. Ahora bien, iniciando con lo que es el análisis causa-raíz. Vaya, el análisis causa-raíz, en pocas palabras, lo que busca es identificar específicamente en dónde está el problema. ¿Ok? O sea, no voy a andar buscando, como decimos nosotros a veces, entre las ramas, sí, sino que me voy a centrar en la raíz, en donde está la problemática, en donde está la situación que me está afectando. ¿Cómo logro hacer eso? Como se ve ahí, la persona que tiene como que fuera investigadora, ¿verdad? Busca, analiza, verifica, en cierta forma, una problemática, una situación que no tiene un control suficientemente robusto y por lo tanto se me sale, ¿verdad? De mi mano en cierto sentido. Es ahí donde viene la importancia de esta herramienta para poder buscarlas. Eso es lo más importante aquí ahorita. ¿Ok? No voy a leer mucho por lo mismo, ¿verdad? Porque es un tema un poquito más amplio, pero voy a tratar la manera de explicarles de qué se trata. Si tienen alguna consulta, duda por cada uno de los temas, me pueden comentar en cualquier momento. ¿Ok? Igualmente, hay un procedimiento, hay una metodología para llevarlo a cabo. La metodología viene basado en base al NPO 90-009. Este código es un código que lo establece en cierta forma lo que es el tema de certificaciones ISO en este caso, donde cada uno de estos temas, de estos códigos, mejor digo, identifica un método, una forma, digamos, la más adecuada para poder aplicar esta metodología. Son pasos meramente, digamos, como repetitivos o, digamos, conocidos por muchos de nosotros, pero, por ejemplo, que habla de determinar qué incidencia necesita analizarse, o sea, identificar cuál de todos los problemas que vamos a buscar vamos a estar revisando, crear un equipo de trabajo de 3 a 10 personas para poder buscar la causa raíz, obtención de información, ¿verdad? ¿De dónde voy a recolectar esa información? ¿Quién me la va a dar? Análisis de información, ahí voy a utilizar herramientas de apoyo como son el diagrama causa-efecto, Kelly Ishikawa, afinidad, Pareto, árbol de fallo, análisis de barrera, los 5 por qué, por ejemplo. ¿Ok? Que son esas herramientas que me van a servir a mí a darme esos insumos o esa información que me va a permitir detectar de la manera más, digamos, certera cuál es la causa que me está ocasionando este problema. Y al detectarla y al tener yo bien clara esa causa, yo puedo buscar una manera de poderla solucionar, que creo que es lo que andamos buscando todos. Aquí menciona comprobar la situación y buscar experiencia operativa, que ya buscar, digamos, si es un problema muy amplio, ¿verdad? Y buscando alguna persona o algún asesor o alguien que me pueda ayudar en la problemática. Determinar las causas raíces, ¿verdad? Identificar cuáles son esas causas que me ocasionan ruido, ¿verdad? Con respecto a la situación que voy a estar planteando. Definir acciones correctivas, ¿verdad? Es ahí donde yo tengo que definir qué voy a hacer con los problemas que acabo de encontrar. ¿Ok? No voy a dejarlo ahí, solo voy a poner, hay un problema. No. Sí hay un problema, qué bien que lo detectaste, pero necesito una solución. Ya, y si la solución puede ser drástica o puede ser algo bien sencillo. Obviamente, se busca por lo general que sea algo que me pueda solventar la dificultad, no que solo me tape el problema, sino que pueda salir o quedar como solventado para que no vuelva a ocurrir. Implantar acciones correctivas, que es realizarlas, documentar todo el proceso y delegar a un responsable que va a estar dándole seguimiento a dicha actividad. ¿Ok? Esta es la metodología de la causa raíz. En los niveles de causa raíz hay el de asintomático, ¿verdad? Que solo se busca identificar la problemática. El de causa de primer nivel, que es la causa que conduce a un problema. Causa de alto nivel, no es la causa directa, dice, del problema, pero tiene un vínculo directo, ¿ok? Lo aproxima, pero no es ese el problema. Y la causa raíz, la pura, es la causante de la cadena de eventos o problemáticas que tengamos. ¿Ok? Eso es solo para que ustedes tengan como una idea. ¿Por qué es importante el análisis? Bueno, reduce costos, descubre fallas y causa principal de algún defecto, desarrolla una posible solución, hace que los lugares de trabajo sean más seguros y lleva el producto al mercado, ¿verdad? De una forma más rápida, según lo que estamos nosotros trabajando en dicha causa.
Herramientas que utilizo de apoyo, aparte de las que acabamos de hablar anteriormente, que es por qué, Ishikawa, Pareto, etcétera, etcétera. También tenemos aquí, y creo que vuelvo a mencionar lo que son los pasos básicos para completar el análisis de causa-raíz, que es darle seguimiento a una de estas posibles soluciones. Técnicas de los 5 por qué, análisis Pareto, diagrama causa de efecto y lluvia de ideas, ¿verdad? Y en este caso se hacen entrevistas cuando hay alguien que tenga conocimiento de causas similares en otro lugar, en otra empresa o en otro departamento dentro de la empresa misma. Si no puedes decir de manera simple el problema, no entiendes el problema. Esa es una frase muy importante que hay que tenerla muy clara a partir de este momento. ¿Por qué? La causa raíz me acaba de mí ayudar a identificar cuál es mi problema. ¿Okay? He encontrado la situación, he encontrado el motivo por lo cual me ocurre cierto desperdicio o cometemos tantos errores al día, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no tengo claridad sobre ese problema, y muy difícil va a ser que yo haga 100 cosas de mejora continua o de calidad, si ninguna va a poder, digamos, detonar en una posible solución a esta problemática. Entonces, aquí viene lo importante que cada uno de ustedes, cuando haga un análisis de este tipo, lo importante es que el problema sea identificado. Hay que tener mucha claridad, que hay problemas donde nosotros somos los que ejecutamos la mala actividad, pero ¿cuál es el problema? En este caso es, digamos, la mano de obra, o en este caso puede ser la actividad misma, o el procedimiento. Entonces, acá, y viéndolo siempre como una metodología japonesa, no se buscar al culpable, o sea, al nombre y apellido. Se busca identificar el problema y buscar cómo, en conjunto con todo el departamento, con toda la empresa que es posible, solucionar esas circunstancias para que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque así como a esta persona le pasó, me puede pasar a mí. Entonces, eso es lo que estaríamos buscando con respecto a esto. ¿Ok? Eso hay que tenerlo como parte del procedimiento. Aquí tenemos lo que son los 5 por qué. Fue creado por Sakishi Toyota, ¿verdad? Obviamente es el fundador, el CEO número uno, el que inició este tema de la compañía Toyota de vehículos. Dice que lo utilizó como un método de análisis basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa y efecto. Eso tiene como objetivo identificar causas del problema. Se utilizó por primera vez en Toyota en 1960. ¿Cuándo se utiliza este 5 por qué? ¿En qué momento lo vamos a ocupar? Bueno, es útil para definir el verdadero problema, permitir analizar y tomar la decisión más adecuada. Imagínense eso, que ustedes acaban de hacer el causa raíz, que quiere decir que encontré la raíz, según el análisis, de dónde está el problema. ¿Okay? Jalo esa información y puedo utilizar los 5 por qué como para reafirmar si este es el verdadero problema. Haciéndome preguntas y según la metodología dice que al preguntarme 5 veces logro obtener la verdadera causa o la verdadera razón por la cual está esta problemática puesta acá, ¿verdad? Para poder identificar realmente si esa es la problemática. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cuál es la metodología para aplicar 5 por qué? Se enuncia el problema de forma clara y objetiva, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Una vez que la causa ha sido identificada, se inicia el proceso de preguntar el por qué 5 veces, como les decía. El último por qué, que es el quinto, se vuelve la causa raíz del problema analizado. Se finaliza realizando las acciones correctivas en dado caso. Y al final, si hay un reto, hay una dificultad que es bien compleja con respecto a esta actividad. Es decir, que es aquí donde nosotros nos volvemos un poquito ¿cómo les puedo decir yo esto? Exquisitos, digamos así, o tratamos de enfocarnos directamente en la problemática que tenemos, en donde a identificar los retos que tenemos actualmente para los chicos, porque aquí dice que esta herramienta reta al equipo para buscar a fondo y no conformarse con las causas ya probadas y ciertas. ¿Qué ha podido suceder, digamos, en el mundo real, en una empresa, cuando estamos ocupando esa herramienta? Bueno, sucede de que la aplicamos, identificamos los 5 por qué, encontramos la causa raíz, imagínense esto, pues todavía tenemos el problema. Entonces, ¿qué nos corresponde? Volver otra vez a rectificar toda la información que tenemos, a buscar nuevamente y en base a eso estamos trabajando, ¿verdad? Son cosas que ustedes tienen que definir esa parte. ¿Puede existir más de 5 por qué? Para encontrar la causa de sí, sí se puede llegar a suceder. ¿Ok? Pero la metodología busca y trata la manera que no ocurra. ¿Ok? O sea, si hay un sexto, se tiene que revisar bien si vale la pena ese sexto. Si no es porque no hemos evaluado bien o hemos analizado bien las circunstancias que estamos viendo con respecto a los 5 por qué.
No enfocarse en el quién, lo que les había dicho anteriormente. No se enfoca en la persona, se enfoca en la actividad, ¿verdad? Hay que cuidar en que eso no le pase a nadie. Ah, no, fue Luis, fue Manuel. Perdón, sé que está Luis y Manuel, no son ustedes. Lo importante aquí es identificar el qué sucedió y cómo podemos solventarlo, ¿verdad? No poner el nombre y apellido a ese problema, ya porque eso incluso no ayuda a nada, ¿verdad? Es ahí donde incluso ese paradigma. Hola, Sergio, veo tu mano levantada, dale. Ingeniero, esa herramienta nosotros la utilizamos bastante en mantenimiento. De Excelente. hecho, con eso se levantan los planes de acción y la verdad es de que la mayoría de veces no es una persona en particular y el 5 por qué identifica que la mayoría de veces son fallas puntuales Ujú. o sistemáticas, ¿verdad? En algunos casos y le pueden Exacto. ocurrir a cualquiera, ¿verdad? Y la idea es que con estos planes reducir los Ujú. tiempos de máquinas paradas. Entonces, Exactamente. y sí funcionan, Excelente. ingeniero. No, hombre, gracias por afirmarlo, Sergio. Muy amable, gracias. En efecto, como dice su compañero, eso es una herramienta que la seguimos utilizando todos nosotros, ¿verdad? Quiero ver, se cortó un poquito. Hola, Vladimir. No sé si Sí, el hola, micrófono tienes en mute. Hola, perdón, ¿qué hola. tal? Sí, comentar sobre este método de los 5 por qué. Pues justamente en el rubro donde yo laboro, bueno, para ser justo, esta semana tuve una visita de la gerencia en la que estamos dándole seguimiento a un plan de acción que elaboré Ok. hace un par de días. Eh, Justamente me llegó, mire, entregó un problema así. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ah, tal cosa, ¿por qué? Y tal cosa. Eh, entonces, justamente llegamos al punto. O sea, me dijeron, trabajarlo, hace bien el proceso que hay que llevar y identifiquemos justamente el problema, justamente la raíz. Y era justamente por el 5 por qué de la operación en la cual me tenía ahí un poco complicado ese plan de acción que levanté, que no me sirvió de mucho porque me faltaban más por qué que cubrir. Ah, ok. Sí, no, pero igualmente no hay, digamos, una pérdida, por decirlo así, por no encontrar el plan de acción real. Lo importante es que apliquemos la herramienta porque eso nos va a ayudar, digamos, en cierta forma a poder desarrollarnos, ¿verdad? Y a poder ser un poquito más diestro con la herramienta. Eso es lo más importante. No es lo mismo venir hoy a aprender sobre esta herramienta de forma teórica a realizarlo práctico, porque en la realidad se ve muchas otras cosas, muchos factores o variables que muchas veces acá en la clase no la vamos a poder observar, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Te agradezco mucho la participación, estimados. Gracias. Bueno, como pueden haber visto, esos son, digamos, algunos retos que se toman en cuenta, ¿verdad? Y aparte de lo que han dicho sus compañeros para poder utilizar esta herramienta. La forma en Ingeniero, cómo se ejecuta. Hola, Rudy. Dale. fíjese que ese de los 5 por qué, bueno, en mi trabajo se usa también. En algunas ocasiones nosotros nos toca usarlo y la primera vez que me tocó hacerlo fue algo bastante difícil, Sí, sí. sinceramente, para encontrar más que todo todos los por qué cuando uno no está muy relacionado con el tema. Exacto. Porque sí, como le digo, me costó mucho. Ya cuando me tocó usarlo nuevamente fue algo más sencillo y cuando me lo explicaron detenidamente entendí que todos los por qué los tenía en mi mente en todos los hechos que habían pasado. Exactamente. O sea, fue algo por una parte divertida y por otra parte crítica. No, claro, no. Cualquier herramienta de calidad es un dolor de cabeza, de entrada, para cualquiera. No, aquí estamos hablando de que incluso en el tiempo tuvo que haber, digamos, esta persona perdón, aprendido a poder equivocarse también o a saber que es un error dentro de la herramienta, ¿verdad? Entonces,
nos volvemos expertos en medida vayamos nosotros constantemente ocupándolo. Eso es lo importante, ¿okay? Que vayamos ocupando. Acá, como pueden ver, como un ejemplo, dice que de los 5 por qué, está, si se fijan en la parte de arriba, dice por qué, ¿verdad? Ahí está la pregunta en la parte superior de la tabla que están viendo en pantalla. ¿Ok? Que está, uy, perdón, aquí no. Solo este lo voy a tocar acá. Y lo que vamos a ir buscando, que primero posicionamos, y aquí es un Excel, ya es un Excel si se fijan. Dentro del Excel colocamos el problema, lo definimos, que es lo que tenemos que tener bien claro cuál es el problema. Aquí dice aquí que, ¿por qué no escribe el lapicero? ¿Okay? Ese es mi problema. Algo bien básico, bien sencillo. Pero mi primer por qué sería, no tiene tinta, ¿ok? La tinta se ha secado, otro ejemplo, ¿ok? Ese puede ser mi primer problema. Vamos a irnos por la parte superior. El segundo por qué, no se ha repuesto, o sea, no le he cambiado, ¿ok? Sigue siendo el mismo quizás por meses. Y el siguiente por qué, nadie revisa el nivel de tinta. ¿Ya? Imagínense, en la primera vez que yo revisé esto, yo me quedé con esto, nadie lo revisó. ¿Ok? O sea, ahí tiene que haber un responsable, alguien que lo venga a revisar. ¿Ok? ¿Qué salió de esto? Bueno, un resultado, un análisis. ¿Ok? Y el análisis dice que incluir estándares de inspección del bolígrafo, eso es lo que vamos a hacer. Ese es el plan de acción, como dijo ahí su compañero, que vamos a tomar en cuenta a partir de ahora. Va a haber alguien que va a estar revisando los lapiceros, que por cierto periodo, cierto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese puede ser una posible solución. No quiere decir que sea la única o que sea la mejor, conste, pero es parte de la metodología, que hagamos la prueba. ¿Ok? Vean la parte de abajo. Dice, la tinta se secó. ¿Ok? ¿Qué pasó? La temperatura es muy alta de la zona donde yo me encuentro con el lapicero. El siguiente por qué se ha dejado junto a la cocina. ¿Okay? Ese puede ser una causa. Y yo digo, yo soy el dueño del lapicero, digo, sí, es cierto, ahí lo dejé porque no quería lastimarme cuando estaba haciendo la conexión, por ejemplo. Ok. El siguiente por qué no hay otro sitio donde dejarlo. No hay otra pieza, no había una mesa, solo estaba la cocina. Otro por qué no hay un portabolígrafo. ¿Okay? Algo para colocarlo, algún estuche, por ejemplo, de protección. ¿Qué es lo que vamos a hacer como una causa raíz? ¿Qué es lo que vamos a lograr como un resultado, como parte de análisis? Instalar un portabolígrafo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Ya tenemos 2 planes de acción para la misma actividad, o para la misma situación, mejor dicho. ¿Okay? Y parte de la metodología nos dice cómo poder saber si se cumple o no se cumple los 5 por qué. Nos hacemos la siguiente pregunta, el por lo tanto. Cambiamos el por qué a por lo tanto e iniciamos de la última 5, quinto por qué. De ahí iniciamos hacia el primero. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer. De ahí donde decimos, no hay un portabolígrafo, por lo tanto, no hay otro sitio donde dejarlo. Por lo tanto, se ha dejado junto a la cocina. Por lo tanto, la temperatura es muy alta. Por lo tanto, la tinta se secó. Si hace sentido, ¿verdad? La respuesta es decir que sí funciona el 5 porque sí me hace sentido. Pero posiblemente cuando lo hicimos pongámoslo de izquierda a derecha, iba con lógica, pero de izquierda a derecha, de derecha a izquierda no me hizo lógica. Ahí es que tengo que revisar nuevamente alguna de las causas. Entonces, yo sé que como le vuelvo a repetir, lo estoy haciendo de forma bien, ¿cómo les puedo decir yo? Bien sencillo, ¿verdad? No estamos siendo práctico, pero es la manera en que se los puedo explicar. Pero igualmente, en la siguiente unidad, en la unidad número 3, vamos a tomar en cuenta, vamos a estar utilizando esta herramienta. ¿Ok? Vamos a los diagramas Ishikawa. El diagrama Ishikawa, rapidito, ¿verdad? Es la espina de pescado, ¿verdad? Está hecha por este señor Kaoru Ishikawa en 1943. ¿Ok? Esta imagen que ven ustedes ahí proviene del libro El control estadístico de la calidad de 6 Sigma. 6, pero es 6 Sigma, ¿verdad? En inglés. De McGraw-Hill. Y ese va enfocado a definir un problema, ¿ok? Y cuáles son, según el entorno, según el tipo de diagrama que quiero establecer, cuáles son el entorno, la máquina, el hombre, material, método, medida, etcétera, etcétera, que afectan al problema que yo estoy planteando. ¿Okay? Es ahí donde viene la importancia de tener bien claro qué es un problema. ¿Ok? Porque aquí el problema se me hace un efecto. ¿Ok? Se me rompieron las básculas, por ejemplo.
las básculas de la planta para poder pesar cajas allá ¿en qué puede ser? En el almacén, que se me rompen, solo me dura un mes. Entonces, ese es mi problema. Entonces vengo a ver, ok, si es el hombre, si es una persona, voy a verificar cuál es el método o la metodología para poder pesar las cajas. Voy a revisar cómo lo hacen los muchachos de la bodega. Y comienzo a revisar. De todo lo que vaya revisando, yo voy colocando en estas ramas dicha información y lo voy colocando. ¿Okay? No, es la máquina. Ok. ¿Por qué es la máquina? ¿Qué puede ser? Cuando llega a tantos kilos, ya no se mueve, no aguanta el peso. Esa puede ser una. ¿Okay? Acuérdense, son posibles causas. Posiblemente este problema sí sea ejecutado por todas estas causas, posiblemente, o solamente por una. A ese nivel podemos llegar. Lo importante es que de esa una o de ese total de posibles causas, yo tengo que tomar y hacer planes de acción, hacer alguna sugerencia, una recomendación para que no me siga ocurriendo el problema. Y esta es parte del análisis. ¿Ok? Aquí solamente les pongo la aplicación, cómo va funcionando, ¿verdad? Y las herramientas que esta requiere para su uso. Ahí está UVD, diagrama Pareto, internacional, diagrama de flujo, para que ustedes tengan como esa información adicional. Aquí está, digamos, cómo se elabora de forma gráfica, ¿verdad? Es bastante similar al anterior, en donde nos dice que tenemos que identificar primero el problema para poder, digamos, definir cuáles son las posibles causas. Pero obviamente que todo lo vamos a graficar en este diagrama que está aquí. Aquí. Y que figura como que fuera un pescado. ¿Ok? Este es un diagrama de construcción básica. Dice aquí que hay un efecto analizado, ¿verdad? Este es como un ejemplo y es como lo iríamos construyendo, digamos, el diagrama de Chicagua en el tiempo nosotros tengamos que estar analizando una problemática. Eso es para que nosotros tengamos esa información. Estos son otros aspectos que presentamos, digamos, de esta forma como las categorías, ¿verdad? Que pueden haber. Por lo general se ocupan dos. Está la que ocupa la 6M, porque cada una comienza con una M, como lo ven acá. Y está la de las 8. Este está un poquito más amplio porque requiere o ve o visualiza aspectos como incluso la plaza, donde está ubicada la planta o ubicación de la máquina, por ejemplo. Igual busca la parte de la promoción y la comunicación. Está incluido dentro de las diferentes, digamos, espinas, por decirlo así, de ese pescado, para poder, digamos, identificar y poder dar esa retroalimentación, ese conocimiento en la misma. Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Donde aquí dice que hay un accidente de trabajo en la cual hay personal, la persona sufre un accidente, entonces yo voy a ver que hay unas prácticas deficientes de trabajo, por ejemplo. La fatiga, mucho se cansa la persona que está subiendo, tiene que subir esas gradas con material pesado, ¿verdad? Y se nos cayó. Eso fue lo que ocurrió. Falta de supervisión, falta de atención, entre otras que podemos encontrar según el análisis que hagamos nosotros. Procedimiento, ¿verdad? O sea, la actividad, cómo se hace. Procedimiento no escrito, ¿verdad? Sino que solo es verbal. Solo se lo dijo el jefe, mira, agarrate bien de una mano y la otra mano agarra la caja y subí las gradas de la escalera, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Hay que evaluar, ¿verdad? Cómo debe ser un buen procedimiento para este caso. Y aquí podemos encontrar que entre las posibles, en el análisis, posibles soluciones puede ser la utilización de algún soporte, alguna herramienta, alguna máquina, que ni modo, ¿verdad? Para que no se vuelva a accidentar, tenemos que comprarla, tenemos que hacer el ajuste, ¿verdad? Pero este análisis incluso se presenta, bueno, hoy en día en recursos humanos lo pueden utilizar, donde dicen cuando andamos buscando posibles soluciones y se requiere comprar algún equipo, te piden, digamos, Chicago para poder, digamos, evaluar o validar que se hizo una buena inversión en base a un buen requerimiento. Entonces, así sucesivamente se va trabajando con esta herramienta. Este es un Excelito donde ustedes pueden tener, digamos, todas las posibles causas con la posible solución que hemos tomado nosotros en cuenta. Imaginen que estemos haciendo los planes de acción y aquí puedo yo determinar según el criterio, según como lo que yo considero que debemos de evaluar para que sea viable la solución. Aquí pongo un factor, causa y según esta ponderación, estos números que están aquí, hago la suma. Y el que tenga el mayor, como pueden ver que este es el 14, es la posible solución. Esta de aquí es el que la vamos a poner como número 1. No quiere decir que las demás no lo hagamos, sino que va a ser la primera que vamos a ejecutar, por ejemplo.
Ahí va a depender si esta fue la que nos solventó toda la problemática que tenemos. ¿Ok? Ahí está la causa raíz con mayor impacto y es la más seleccionada. Y esta es la causa raíz con el menor impacto, que es la que menos vamos a estar viendo, digamos. Muestra. Aquí de forma rapidita, la muestra lo que busca principalmente es identificar ese nicho, ese mercado o esa zona o ese tipo de o esas personas a las cuales yo voy a estar evaluando, identificando, revisando, analizando, ¿verdad? Según un análisis que yo quiera realizar. Esto es muy útil en cualquier país, independientemente sea de Japón o sea de El Salvador, para poder ser o sesgar, ¿verdad? En cierta forma la información. O sea, hacer un sesgo significa identificar específicamente la zona o el área donde debo de realizar la actividad para poder, digamos, tener claro a quiénes voy a poder afectar o a quiénes no. O para quiénes va esa solución o para quiénes no va esa solución. Aquí solo se los voy a plantear de forma rapidita. Aquí son unos ejemplos, ¿verdad? Con respecto a esos puntos. Hay dos formas de evaluar este tipo de muestra, ¿verdad? Una es por método de finito. El finito, en pocas palabras, significa que yo tengo claridad cuál es el número de personas a las que yo voy a revisar, a las que yo voy a estar evaluando. Son 200 personas, son 500 personas, son 2, 3, 4, 5. El finito es cuando yo no conozco esa tasa de información, no conozco esa población. Por ejemplo, imagínense que desde hace cuántos años en Santa Tecla, aquí donde yo vivo, no se ha tomado, digamos, no se ha tomado el censo. O sea, no sabemos cuántos habitantes hay ahorita en Santa Tecla. Ya tenemos como 2 años, 2, 3 años. Imagínense. Hoy resulta que tengo que tengo que comprar, por ejemplo, algún medicamento o el tema de vacunas, pero no he sondeado cuántas personas están viviendo acá para saber cuántas vacunas voy a traer, ¿verdad? Para lo que sea, ¿ok? Con un tema de lo que ha pasado con el COVID. Entonces, con el finito yo hago una muestra y evalúo, ¿verdad? De cierta forma, a cuántos yo puedo, digamos, obtener información, ¿verdad? A cuántas personas de 1000, de 1.000.000, de lo existente en el mundo, puedo yo, digamos, de cierta forma, solicitar la información como mínimo, ¿vale? Eso es lo que voy a necesitar. Obviamente se requiere ciertos parámetros, como lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Para poder ser efectivo cada una de estas herramientas. Estos son como ejemplos, ¿verdad? Eso es solo para que tengan una idea. Diagrama gráfico de Shurhat. Este diagrama prácticamente solamente nos presenta cómo se mueve positivamente o negativamente el tema de calidad dentro de un proceso amplio o desde una cantidad específicamente de productos que se han revisado, en los cuales hemos encontrado ciertas deficiencias. Entonces, dependiendo de qué margen o qué límite tengo yo en este caso de control tengo que manejar, yo voy a establecer estos criterios. Ahí el número yo lo voy a identificar y lo voy a definir según lo que yo quiero plasmar e identificar para saber qué es lo más o lo mínimo que puedo vender o lo máximo que puedo vender ese producto que tiene un cierto margen de problema. ¿Ok? Por ejemplo. Y el gráfico de control también me puede servir, por ejemplo, a tener un proceso de elaboración de sellos retenedores de aceite, por ejemplo, que son estos que ven acá, ¿verdad? Para que se tengan la medida exacta, ¿verdad? Y que no vaya a haber ninguno que salga. Acuérdense que estos retenedores van a veces en vehículos y máquinas y no puedo darme el lujo que fallen. Entonces tengo que tener un alto criterio para este tema. Entonces, en la gráfica, como ustedes la pueden ver, tengo límites. Este límite no tengo que hacerlo tan amplio, sino que reducirlo completamente, ¿verdad? Hacerlo más pequeñito, que venga por acá, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta herramienta y eso para eso va sirviendo. Sí requiero de cierta validación de muestras, sí requiero de cantidades de evaluación de las medidas, por ejemplo, para poder identificar y obtener esos datos para poder graficarlos acá. ¿Okay? Al tener la gráfica yo puedo identificar que existe un límite superior y un límite inferior, como lo ven en pantalla. Y yo lo que voy a buscar es no pasarme de aquí, porque eso ya va fuera de control, ya no lo puedo controlar, ¿ok? Ni siquiera acá, ¿ok? Porque tampoco no quiere decir que si sube estamos bien, tampoco. Tengo que equilibrar en este caso y la forma de cómo se puede lograr es por medio de esta gráfica. Por eso se llama gráfica de control. Acá hay unos aspectos que ustedes pueden ver con respecto al tema de la utilización de la misma, ¿verdad? Cómo se va utilizando. Y este sería ya el histograma. El histograma prácticamente es una herramienta
que busca identificar valores específicos de cierta forma de los procesos que se están elaborando, ¿verdad? Dentro de un flujo productivo. Aquí va a depender mucho qué es lo que quiero evaluar, ¿ok? De forma rapidito, por tema de tiempo, voy a tratar la manera de reducir. Aquí están cómo identificar las gráficas, ¿verdad? Aquí tengo que identificar el tema del Pareto también. Aquí lo voy a identificar que el 80-20, en donde por medio de una gráfica yo puedo identificar cuál es aquel problema o aquella situación que más me está afectando en mi actividad o en el proceso que estoy evaluando. ¿Okay? Para eso me sirve, para identificar específicamente cuál de todos es el que más me está causando problemas. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que es, digamos, una pregunta, digamos, que nos hacemos, ¿cuál es cuando utilizamos un diagrama de Pareto? Cuando tenemos un problema o brecha, ¿verdad? Tenemos algo que hay que ajustar. Y con ese ajuste había que mejorar, ¿verdad? Y que es el problema final, lo tenemos que tener muy claro. Y aquí dice que es una situación que busca una solución y para la cual los individuos implicados no conocen medios o ¿cómo se llama esto? O caminos evidentes para obtenerlo. Eso digamos que es parte del procedimiento. Y estos son como ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se puede interpretar, ¿verdad? ¿Cuál es la posible solución o a cuál vamos a atacar nosotros para poder, o a cuál fue la que se identificó que es la problemática principal, ¿verdad? Si se fijan, la más numerosa termina siendo esta, ¿verdad? En este ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es a la que yo voy a ir tratando la manera de atacar. SMED es una herramienta que se puede utilizar separada o conjunta con el manufacturing. ¿Okay? Por eso mucho la ligamos con Lean. Esa herramienta lo que busca es en procesos, solamente en eso, en procesos que requieran de cambios rápidos. Significa que yo tengo que hacer una actividad después de otra, pero esta la termino y después de esta hago otra completamente diferente. Es donde yo puedo utilizar esto. Es para poder identificar cuáles son los movimientos o los tiempos mínimos que yo puedo tener para poder hacer ese cambio. Para eso me sirve principalmente. Aquí solamente les presento unos detalles, ¿verdad? Con respecto a eso, para que ustedes tengan en consideración, ¿verdad? Para que sepan más o menos a qué nos queremos dar a entender, ¿verdad? Con respecto al producto y el margen de preparación que se requieren. No es lo mismo esperar un largo tiempo, como lo ven de acá, a este pequeño que solo se hacen ciertos ajustes. Es lo mismo. ¿Cuánto tiempo estamos reduciendo? ¿Cuál es la efectividad del producto ahora que se está haciendo este cambio? ¿Qué puedo hacer ya que me está sobrando tiempo, por ejemplo? Y este es un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del cambio tradicional versus el rápido de llantas. Cambiar la llanta en la calle, mica es manual y lenta para levantar el vehículo, tuercas requieren muchas vueltas, el tiempo de desempeño, ¿verdad? No se registra. Y la parada de los pits de carrera de velocidades, como ustedes lo pueden ver, lo Fórmula 1, ¿verdad? Por ejemplo, dice que la mica levanta automáticamente, se usa herramientas neumáticas para las tuercas, el tiempo y desempeño son registrados, para ir evaluando cómo vamos trabajando en estos puntos. Y ya para terminar con el tema, acá donde se va viendo, le damos el enfoque de cómo SMED, como una herramienta ya única para un proceso, busca más capacidad productiva, reducción de stock y mejora de servicio. Miren el siguiente video. Cierren los ojos, ahora ábranlos. Han pasado 2,05 segundos, suficientes para cambiar las 4 ruedas de un Fórmula 1, al menos para Red Bull. En ese tiempo a Weber le pusieron en Malasia 4 neumáticos nuevos, fue su segunda parada. Un nuevo récord en la Fórmula 1. Los 2,31 segundos del pit stop de Baton de hace un año en Alemania ya parece hasta un mal tiempo. Porque Red Bull ha cambiado de protagonista a la pizarra. En Malasia, en 5 de sus 8 pit stop, batieron el registro de McLaren. Y eso que en Australia no lograron ser más rápidos que Ferrari en ninguna parada. Pero los mecánicos de Red Bull han afinado sus actuaciones y no son nada fáciles, como se vio en Malasia. Mientras Hamilton se confundía de garaje, en su ex equipo tenían problemas con Baton y en Force India con una tuerca. Ingeniero, se detuvo el video. Ok, estimados. Se detuvo el video. ¿Lograron ver la mayoría? No sé si lograron ver lo más. A lo último se detuvo. Sí, ya para el final vale. se trabó. Pues, no, pero gracias por mencionarlo. Sí, que es un tema de la red, quizás por la tormenta. En este caso, y gracias por avisar, solo para que vean, es rapidísimo, ¿verdad? 4 neumáticos, ¿quién nos va a poder hacer? A mí me cuesta con el vehículo que ando, pues con solo quitar una llanta.
Casi 2 horas me he hecho, imagínense. Entonces, ¿qué cambio o cómo esta herramienta puede ser tan útil en una planta productiva? Imagínense, donde tenemos que cambiar alguna pieza, alguna herramienta o alguna parte que se ha dañado. ¿Cómo puedo yo ser tan rápido para poder dañar sin afectar el tiempo de producción? ¿Verdad? Y ahí es donde mucho esto se enfoca en el TPM, por ejemplo, en el Toyota Motor System, en donde va buscando el tema de mantenimiento correctivo, productivo, en este caso con respecto a ese punto. ¿Verdad? Eso son ideas para poderlos implementar, ¿verdad? Consta, ¿verdad? Y obviamente de un buen trabajo. Cuando hablemos de Gemba, se refiere a la caminata en la planta, estimados. Sergio, dale. Ingeniero, con respecto a eso, fíjese que esos programas, por ejemplo, el Pit Stop, nosotros también lo utilizamos. ¡Qué bárbaro! Porque como trabajo en una fábrica de bebidas carbonatadas, ¿verdad? Y hay bastantes formatos, por ejemplo, el 355, 1 litro, 2 litros, 3.5, 3.3, 2.5. Entonces, ahí se utiliza el programa Pit Stop para hacer los recambios de piezas móviles. Sí, buen punto. Entonces, sí. ahí se miden los tiempos y las eficiencias, ¿verdad? Para poder mantener siempre la producción alta. Exactamente. El Pit Stop que se cumpla es súper importante. Excelente. No, gracias por comentarlo. Y en efecto, sí, esa es una herramienta. Hay otra también, no me acuerdo el nombre de otro que nos sirve también para medir, digamos, los tiempos de cambio, ¿verdad? Para ver qué tan eficientes somos en cambiar, hacer un cambio de X cosa en un proceso productivo. Y en efecto, el proceso donde tú estás guiando, sí es bien complejo, la verdad. Te entiendo muy bien, por eso, como es automatizado prácticamente el proceso productivo, requerir de hacer cambios rápidos lo más pronto posible en ese punto. Hey, gracias Sergio por el comentario. Y ya para ir ya saliendo de los temas, Gemba Walk. El Gemba Walk prácticamente es ir a caminar a la planta, revisar por medio de nuestros propios ojos y ver cómo funciona la realidad en el proceso productivo. Muchos de nosotros estamos trabajando en el área administrativa. No tiene nada de malo que aunque sea una vez en el año, demos una vuelta en la planta y veamos qué están haciendo de abajo, ¿verdad? O veamos qué están haciendo aquí, o qué es lo que hacemos en esta empresa. Que nunca he dado una caminata en la empresa técnica para conocer cómo funcionamos, qué es lo que hacemos, cómo se hace un proceso u otro, recordando que uno no sabe el día de mañana dónde nos vamos a encontrar. Entonces esto nos va a apoyar para tener un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Entonces el Gemba va enfocado a eso, va enfocado a que tú reconozcas, identifiques, evalúes según tus conocimientos propios y según lo que tú puedas observar en el proceso productivo real. Ahí nadie te va a mentir, no te va a decir, no, mira, no veas esto, no contar, hay que ver, incluso preguntar, ¿verdad? Incluso muchas empresas ocupan esta herramienta para realizarlo con diferentes tipos de personas, buscando que alguna de ellas dé o soluciones o de problemas. Nos diga, mira, que hay un problema, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? Y esas tomarlas en cuenta, anotarlas, ¿verdad? Para poder hacer, digamos, una actualización, una mejora en el lugar donde se ha visto ese problema. Aquí dice que cuando no es un Gemba Walk, cuando no se hace. Una caminata larga lenta por planta o un lugar de trabajo. Una carga de trabajo que genera más carga de trabajo. O sea, que es una actividad, sería walk. Una observación global de las cosas. Una búsqueda detallada de culpables, o sea, de personas. Una auditoría de pasos o paso y no pasa en ese caso. Eso no es un Gemba Walk. Y aquí, como pueden observar, aquí hay unas reglas que hay que tomar en cuenta para llegar al día de mañana. Ustedes quieran hacer un Gemba Walk en su empresa, donde aquí lo que se busca son esos puntos. ¿Vean? Ir a ver, dice, es ver cómo funciona el proceso actual. Buscar conocer si los procesos y saber si las personas están alineadas al objetivo. Eso es todo. No es a juzgar, ¿verdad? No es tampoco a decirle, mira, está haciendo mal tu trabajo, nada que ver. Preguntar por qué, lo que impulsa el cuestionar acciones habituales. Respecto a las personas también es otro paso que se va evaluando con respecto a eso. Yo no voy a ir a juzgar o a decirle, mira, está haciendo mal tu trabajo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en el Gemba Walk? Bueno, orden y limpieza, flujo de materiales, información en tablero de control, si ocupamos controles visuales en la planta y el tema de mantenimiento de equipo. Bueno, cómo se están trabajando esos aspectos son parte de los detalles que se van evaluando. Y como último punto, mi estimado, ya con eso los dejo de aburrir, el FODA. Luego lo voy a cortar bastante porque es un tema que no lo voy a decir que raya, sino que
Lo vemos bastante, ¿verdad? En muchas asignaturas, principalmente en diferentes de administración o de ingeniería, pero es importante que ustedes la conozcan, ¿verdad? Que es una herramienta que nos puede permitir obtener información en base a la comunicación entre las personas y conocimiento de la misma, y que permitan por medio de esa comunicación o por medio de esas respuestas o esos comentarios, dar posibilidades de entender qué es una fortaleza, una oportunidad, una debilidad y una amenaza para la empresa donde yo me encuentro. ¿Ya? ¿De qué me sirve todo eso? Al hacer un análisis, lo voy estratificando, trabajo lo que son estrategias, y de la estrategia yo parto a desarrollar lo que son posibles apoyo, digamos, del proceso para poder, digamos, definir qué puedo hacer por esta causa o por esa situación. Pero eso es lo importante con respecto a ese punto. Aquí solamente les presento cuáles son algunos ejemplos según la fortaleza, debilidad, amenaza y oportunidades que se puede llegar a tener, ¿verdad? Y ya como último tema, el Jidoka, automatización en el toque humano. Este tema es bien interesante porque realmente lo que busca es que yo tenga un proceso productivo manual, y siempre tengo que tener a alguien que esté pendiente de todo, ¿verdad? Siempre tiene que estar alguien que no se dé cuenta si se para la máquina, si tiene problemas de alguna cosa, si no está el personal. Tiene que haber algo. Lo que se busca aquí automatizarlo significa es no robotizarlo, no hacerlo que comprar una máquina nueva y que haga todo y ya no contratemos personal, nada que ver, sino que busca que con los recursos actuales que se tienen, cómo se puede hacer para que este proceso sea más continuo y no se detiene. Eso es lo que se va buscando en esta parte. ¿Cómo se aplica Jidoka? Demuestra el compromiso de la dirección, o sea, la gerencia tiene que estar de acuerdo a hacerlo. Realizar la evaluación de la preparación, o sea, hacer una verificación de lo que se va a hacer, ejecutar y aplicar las prácticas y investigar las causas raíz e instalación de contramedidas, que es casi similar a lo que anteriormente habíamos estado hablando, que es identificar los problemas, cuáles son las posibles soluciones y aplicarlas, ¿verdad? Y darle seguimiento, obviamente. ¿Ok? Aquí está un ejemplo donde no es lo mismo cocinar, ¿verdad? A estar en un microondas, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, la actividad es la misma. Cocinar es cocinar. Pero si se fijan, la automatización de los equipos, en el caso de microondas, nos permite irnos a ver televisión, ver el celular y a ir a la tienda porque está cronometrado, está identificado la temperatura, que el tiempo que tiene que estar dentro de la microondas para que se caliente el producto, etcétera, etcétera. En cambio, con el caso de la cocina, digamos, artesanal o autónoma que tenemos nosotros actualmente, no podemos darnos ese lujo, no podemos irnos de la cocina, ¿verdad? Porque si no se nos van a quemar los frijoles. Esos son como cosas que pueden ocurrir, y esto es como parte del Jidoka, que es donde nosotros tenemos que pensar cómo lograr, ¿verdad? Hacer que la persona que está haciendo la actividad tenga más facilidades para hacer otras cosas, y siempre que el producto salga bien. Eso es lo que vamos buscando aquí. Eso es como un ejemplo, ¿verdad? Herramientas que utiliza esta como apoyo: control visual, uso tiempo, lista de prechequeo y 5S. Prácticamente, estimados, ese sería el último tema. Ya como conclusión, hemos visto diferentes herramientas, metodologías, y hemos hablado un montón sobre Japón de esta forma. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y que esta información les sirva también hasta para sus propias actividades.